Buenísimo. Bueno, estamos en el capítulo 2, ya a final de terminar el 2. Ahorita en un ratito lo acabamos y iniciamos el 3. Datos así muy puntuales, como digo, para refrescar un poquito lo de la lectura del martes. Estamos en el fin del verano. El capítulo comienza diciéndonos que se acaba ya la temporada de calor y empieza ya el invierno duro, el invierno con nieve, donde todo se vuelve un poquito más frío, donde las cosas se van secando también y que tiene una connotación tan importante para el relato. Recordemos que el capítulo 1 decíamos que inicia con justamente este clima, ¿no? Caía una nieve rala, decía. Entonces, pasamos ya de la etapa más caliente a la etapa más fría. Tomar en cuenta que la parte onírica, es decir, toda la parte de los sueños que tiene Yeonja, van a ser muy importantes. Y no solamente en esta narración, sino tengan en cuenta que el sueño en la escritura de Han Kang va a ser bien importante. Es más, va a utilizar el recurso onírico de describir sueños en prácticamente todas sus obras. Y aquí, de manera particular, lo va a usar también como un medio, como un puente entre la realidad y la ficción. Los tengan en cuenta ese datito nada más cuando sigamos leyendo. Sepan que siempre el sueño va a ser como una especie de guía, de camino, de unión, de nexo entre lo que ella recuerda, sus sentimientos, sus heridas y lo que ella vive en el presente. Bien, junto con todo esto, el capítulo nos comienza contando que la rutina de Jeon ya comienza a retomarse, no puede regularla del todo, siempre está con problemas de alimentos, pero escribe, trata de seguir rehaciendo su testamento, su despedida, ¿no? Y está ya llevando una vida un poquito más de salida, ¿no? No termina completamente de salir de su zona, de su casa, de este encierro que vive, pero ya comienza un poco. En eso estaba cuando Inseon le manda un mensaje diciéndole esta gran pregunta de ¿puedes venir a verme? No, perdón, Yeonja le pone primero su nombre, ¿no? Después le contesta Inseon y después le manda este mensaje de ¿puedes venir a verme? ¿Sí? Sabemos ya que Inseon ha sufrido un accidente, le deja sin dos dedos, cortan dos dedos y está ahorita internada en una clínica para rehabilitarse. Inseon, también tomemos en cuenta este dato que nos dará el capítulo 2, que trabajaba con Yeonja como acompañante de fotografía y filmación. Ahí se conocen en ese trabajo. Eh, Inseon era la que animaba, la que acompañaba en los viajes de Yeonja, la que era toda la parte más técnica de lo que Yeonja hacía, ¿no? Y ahí comienza a entablar una bonita amistad entre las dos. Una amistad que nosotros podemos asociar mucho a el concepto que tenía Borges sobre la amistad. Cuando a Borges en una entrevista le preguntan sobre la amistad, él dice que una de las claves de la amistad es que no necesita frecuencia. Él mismo cuenta que a sus mejores amigos los veía una o dos veces al año y se llevaban muy bien, ¿no? En cambio, decía Borges que el amor sí necesita frecuencia. Es más, la no frecuencia en el amor puede sonar incluso a traición, pero en la amistad no. Y parece que Han Kang con la narrativa también retoma estos pequeños como elementos, ¿no? Ya algún ratito hablaremos sobre la relación de Borges y Han Kang. Igual Nievecita mandó un video que le recomiendo que lo vean, que está muy bueno. Así que bien. En esto también nos comienza a contar, recordemos esta analepsis, ¿no? Estos recursos literarios que utiliza de estar en el presente y de ir volviendo al pasado, nos cuenta que ahora Inseon vive en una isla llamada Jeju, que les vuelvo a ubicar nuevamente en el mapa de Corea del Sur, está ahí la isla, donde luego de haber retornado a Jeju, antes vivía en Seúl para cuidar a su madre, ya decide quedarse ahí trabajando en carpintería. Ella elaboraba muebles. Podríamos decir también era carpintera y sobre todo podríamos decir que era ebanista, ¿no? En ese trabajo, ¿sí? Pasa el accidente, ¿no? Bien. En algún momento había planeado colaborar en el proyecto de la filmación del sueño de Yeonja. Recordemos que Yeonja le cuenta a Inseon sobre su sueño y ella decide ayudarle a hacer realidad ese sueño y le dice que lo podrían hacer en la isla de Jeju. Entonces, nosotros también vemos de la narración que ahora Inseon está nuevamente, recordemos, está siempre yendo y volviendo del pasado, con los dedos cosidos rotos en un tratamiento doloroso. Ya Yeon ya llega al hospital, se encuentra con ella, le cuenta lo que ha pasado, recordemos que estaba haciendo un trabajo y se corta, no se da cuenta, y unos vecinos de la zona le llevan al hospital.
¿Cuál es la dificultad? Que cada 3 minutos tienen que estarle pinchando en los dos dedos que se vuela para que las terminaciones nerviosas respondan, ¿no? Entonces, en fin, es muy doloroso, es fuerte y sin embargo, algo que nosotros vemos es que Inson tiene una personalidad bastante calmada y resiliente. Ahí encontramos un primer contraste con Yeonja, ¿no? Yeonja es una personalidad mucho más depresiva, parece que Inseon tiene otra manera de ver la vida, ¿no? Son dos modos distintos de habitar la vida. Una de las palabras claves que calman, dice a Yeonja, es justamente esto que Inseon le dice cuando comienzan a narrar algunas historias de la vida. Bueno, sigue adelante, ¿no? Es como una actitud, les digo, mucho más positiva. Bien, estamos hasta ahí, están las dos en el hospital, están conversando, Yeonja trae recuerdos de ella y llegamos ahí con el capítulo 2 justamente cuando pronuncia Inseon estas palabras, ¿no? Les leo la parte final que leímos el martes. Entonces, contenta de verme más tranquila, me decía con los ojos brillantes, bueno, sigue adelante. Estas palabras eran como un conjuro que tenía el poder de sosegarme. Por muy quisquilloso que fuera el entrevistado, por inesperados que fueran los imprevistos con los que nos encontrábamos, cuando veía la expresión serena de Inseo, miraba a través del visor de la cámara, sentía que no había razón alguna para ofuscarme o alterarme. Es un recuerdo del pasado, ¿no? Cuando Yeon ya, como periodista, eh, entrevistaba a otras personas y cuando había alguna dificultad, Inseon le animaba con esa palabra. Bien. Hasta ahí estamos, vamos a continuar. Simplemente les quería compartir. Hoy día pude asistir a una exposición que está aquí, yo les me había mandado en Buenos Aires sobre justamente Han Kang y su relación con la literatura argentina. Me llamó la atención este cuadro que justamente lo dedican para esta obra de Imposible decir adiós que se titula Silencio de Adriana Valero. Aquí está el cuadro, mi cámara no es muy buena, así que no se capta bien los colores, pero era blanco y se ve medio café. En fin, y no quiero ahorita dar una interpretación del cuadro, más bien les dejo a ustedes que cada uno lo vaya como viendo. Es muy profundo realmente porque vamos a irnos encontrando muchos silencios en este relato precisamente. Y lo que me gustó mucho es que utiliza estas dos tonos cromáticos como es el negro y el blanco, ¿no? Que son colores en sí mismo opuestos, ¿no? Es decir, el blanco, recordemos que es la unión de todos los colores, ¿no? Y el negro lo contrario. Entonces, el relato mismo de Imposible decir adiós, creo que tiene estos colores. Es como un relato en blanco y negro. Tenemos la nieve de fondo, el blanco simbólico, y tenemos el negro de las ausencias, de las pérdidas, de los recuerdos dolorosos. Quizá yo, personalmente, en vez de ponerle un tono azulado, que también tiene lo suyo, quizá le hubiera mezclado un poquito de rojo, ¿no? Para matizar el tema también de la sangre, del dolor, de los derramamientos. Creo que eso le hubiera dado un poquito más de completud. Aún así, esta especie de azulado que tenía el cuadro también me parece muy decisivo, ¿no? Porque refleja agua. Y ya vamos a ver más adelante que el agua va a ser otro elemento muy fuerte en la narrativa. Así que bueno, les dejo con esa imagen de ese cuadro que me pareció interesante y que refleja muy bien lo que estamos leyendo. Así que bueno, con ese trasfondo, espero les haya gustado y nos ayude siempre como a ir aclarando cosas. Vamos entonces a continuar con la lectura del día de hoy. No sé si Nievecita nos podrías ayudar, ¿te parece? Que veo que ya está atrás con Jeju de fondo. Así que voy a proyectar Nievecita, si nos puede ver leyendo. Va. Claro que sí. La cascada de Pegucha nomás es, no es Yeyo. Ay, ya. Y después no sé si Gaby nos podrías ayudar después de Nievecita y te paso la voz, Gaby. ¿Puede ser? ¿O estás agripada? No sé si tienes voz. ¿Cuál Gaby? Hay dos. Ah, ¿verdad? Gaby Arroyo. Ya. Ah, ok, yo ya Ahí va emocionada. entonces. Después Gaby checa. Ahí vamos entonces. Nos hemos quedado justo en la página de el libro, es la página 43 para los que deseen, los que estén siguiendo en el libro, página 43. No sé si en el digital es la misma página, eso no me fijé. Puede ser que sí. ¿Me Bien, indicas, por favor, dónde? justo Mm, Nievecita, yo te voy a agrandar aquí. punto par. Después del Perfecto. asterisco, entonces me Ya, acordé. listo, ahí sí leo. Ajá. Ya, gracias. Entonces me acordé de que me había dicho algo parecido la última vez que hablamos por teléfono.
Una madrugada de agosto en la que a medio camino entre el sueño y la vigilia, volví a ver la llanura de troncos negros. Conseguí finalmente abrir los ojos y escapar de allí. Sudorosa me incorporé y salí al balcón. La sensación de frescor al abrir la puerta acristalada fue muy breve, ya que enseguida penetraron la humedad y el calor. El chirrido de las cigarras era ensordecedor. Probablemente habían estado cantando así toda la noche. Al cabo de un rato, las unidades exteriores de los aires acondicionados de los pisos vecinos volvieron a funcionar a todo trapo. Cerré de nuevo la puerta cristalada y me metí en la ducha para librarme del sudor pegajoso y salado que empapaba mi cuerpo. Tumbada de nuevo en el suelo del salón, sin poder huir ni esconderme del calor, esperé a que fueran las 7 de la mañana con el móvil cerca de la cabeza. Esa era la única hora de la mañana en la que podía hablar con Inción, ya que ella trabajaba desde muy temprano hasta las 6 de la tarde en el taller de carpintería y siempre con el móvil en silencio. Hola, Kyonga, respondió Inción con el tono animado de siempre. ¿Cómo has estado? Después de intercambiar saludos, le dije que sería mejor cancelar el proyecto de los troncos negros, que me parecía que yo había interpretado mal el significado del sueño, que lo sentía mucho, pero que se lo explicaría mejor cuando nos viéramos. Entiendo, me contestó cuando terminé de hablar. Pero ¿y ahora qué hacemos? Yo ya he estado trabajando en ello. Empecé poco después de que te fueras. Fue Inción quien sacó el tema cuando fui a visitarla a Jeju en otoño del año anterior. Me dijo que por fin se sentía capaz de llevar a cabo el proyecto y yo le respondí que muy bien que lo hiciéramos. Que lo hiciéramos entonces. También le pregunté con tacto si había vuelto a filmar algo allí en Jeju y si no pensaba retomar los documentales. Ella se quedó pensativa un momento y luego me respondió, puede que sí lo haga. Mira, empecé a reunir los árboles en invierno, como si hubiera estado esperando a que la llamase, como si estuviera lista para contarme lo que había hecho todo ese tiempo, siguió explicándome con calma y en detalle. Reuní más de 99 troncos y los puse a secar en primavera. Ahora han absorbido la humedad porque estamos en verano, pero para octubre van a estar lo suficientemente secos para poder trabajar con ellos. Si los plantamos en noviembre, antes de que la tierra se congele, podré filmar desde diciembre hasta marzo cada vez que caiga nieve. Aunque se me pasó por la cabeza que tal vez podría haber empezado por su cuenta, de ahí que me apresurara en llamarla, me quedé atónita. En el fondo había pensado que no lo habría hecho y que el proyecto se volvería a postergar, tal como había sucedido una y otra vez en los últimos 4 años. ¿No podrían aprovecharse esos troncos para otra cosa? Sugerí. No, no se puede, respondió Inción riéndose. Conocía su hábito de dejar entrever lo que sentía a través de una risa ligeramente diferente. Por supuesto que se reía cuando algo le divertía o se alegraba, o cuando quería mostrar afecto o estaba de broma, pero también lo hacía al negarse a hacer algo, o cuando opinaba diferente de su interlocutor y no quería provocar una discusión. Lo siento mucho, Inción, volví a disculparme, pero será mejor que lo dejemos, de verdad. Bueno, pero tal vez cambies de idea, repuso sin el menor asomo de risa esta vez. No lo creo, respondí con fuerza. La culpa es mía, me equivoqué desde el principio. Inción no dijo nada por unos segundos que se me hicieron interminables. Bueno,
pero yo sigo adelante, manifestó por fin. No vale la pena, Inción, dije tratando de disuadirla, como aceptando mis disculpas con generosidad, como queriendo reconfortarme, agregó en tono paciente. No pasa nada, Gyonga, no te preocupes. Con ese chasquido que hacía que un escalofrío te recorriera la columna, la cuidadora abrió de nuevo la caja de aluminio. Había pasado los 3 minutos al cruzarse nuestras miradas. La mujer me dijo como excusándose. Su amiga tiene una gran fortaleza de espíritu. Realmente lo soporta muy bien. Sin dar muestras de acuerdo o desacuerdo, Inción tendió la mano derecha hacia ella. Pensé para mis adentros que el vendaje estaba demasiado empapado y que la sangre se estaba endureciendo. ¿Le habría cambiado las vendas de esa mañana? ¿No deberían cambiárselas más a menudo cuando sangraba tanto? Lo comentan los doctores y también las enfermeras, continuó la cuidadora. Todos dicen que aguanta el dolor de un modo admirable. Mientras la señora le agujeneaba las 2 heridas una tras otra, Inción se quedó mirando por la ventana sin decir nada. Cargados de humedad, los pequeños copos caían dibujando finas líneas verticales en el aire. Qué extraña es la nieve, susurró Inción con voz apenas audible. ¿Cómo puede caer algo así del cielo? Como si no necesitara oír mi respuesta, como si se dirigiera a alguien al otro lado de la ventana, Inción continuó diciendo en susurros. Recuperé el conocimiento en la parte trasera del camión. Un dolor terrible me subía de los dedos mutilados. Nunca imaginé que existiera un dolor así. Ahora mismo no lo puedo expresar en palabras. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni quiénes me llevaban, ni a dónde iba. Por los árboles que veía pasar, me figuré que cruzábamos el monte Haya. Yo iba acurrucada como un insecto medio muerto entre paquetes, cuerdas de goma, mantas sucias y una carretilla con las ruedas oxidadas. El dolor era tan fuerte que creí que me desmayaría de nuevo. Lo hubiera preferido, pero no sé por qué me acordé de tu libro. Me acordé de las personas que aparecen en él, pero no solo de las personas que estuvieron en ese sitio. También de todos aquellos que sufrieron destinos parecidos, de aquellos que fueron acribillados, de aquellos que fueron golpeados con porras, de aquellos que fueron acuchillados con bayonetas. ¿Cuánto dolor habrán sentido? Si duele tanto cortarse un par de dedos, ¿cuánto habrán sufrido todas esas personas cuyos cuerpos fueron perforados y despedazados hasta la muerte? Supe entonces que Inción no había dejado de pensar un solo momento en mí, en nuestro proyecto, en los troncos negros con los que yo soñaba desde hacía 4 años, en el libro que era el origen de ese sueño. En ese momento me asaltó una sospecha tan terrible que me quedé sin respiración. Fue el verano pasado cuando me dijo que ya tenía los árboles, que había puesto a secar más de 100 troncos por si acaso, que en otoño les quitaría las ramas y les daría la forma ladeada y doblada a todos esos postes altos para que recordaran a personas con los hombros caídos. ¿Pero entonces estabas haciendo ese trabajo? Le pregunté, tartamudeando, sintiendo que no había escapatoria. ¿Cuándo te había dicho que lo dejáramos? ¿Te lastimaste haciendo eso? Hubiera querido gritarle. Te dije que no lo hicieras. ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Cómo puedes ser tan tosuda? Pero no pude. Fui yo quien se lo propuso. Fue culpa mía. No debí contarle ese sueño sin siquiera saber qué significaba. No debí meter a Inción en todo aquello. Eso no importa ahora, Gyonga.
respondió ella con un tono deliberadamente animado, como rechazando cualquier disculpa, responsabilidad o remordimiento que yo pudiera manifestar. Dejó de susurrar y se expresó claramente en voz alta, como si por fin hubiera derrotado al dolor. No es por eso por lo que te he pedido que vengas. Tengo un favor que pedirte. Sin poder apartar la vista de sus ojos brillantes y vivaces, esperé a que continuara hablando. Muchas gracias, Nievecita. Bien, pasamos al capítulo 3, así que Gaby, arroyo. A ver, la nevada. Al principio pensé que eran pájaros, cientos de miles de pájaros de plumas blancas que volaban sobre la línea del horizonte, pero no, no eran aves, eran nubes cargadas de nieve que en el viento dispersaba sobre el mar. Los rayos de sol se colaban entre los resquicios nubosos y hacían brillar los copos. El resplandor se multiplicaba al reflejarse en la superficie del agua y creaba la ilusión de una bandada de pájaros blancos, alargada y brillante, sobrevolando el mar. Nunca había visto una tormenta de nieve igual. Una vez, hace 10 años, cayó una nevada en Seúl, que llegó a la altura de las rodillas, pero jamás había contemplado semejante densidad de nieve en la atmósfera. En las ciudades del interior como Seúl, nunca soplaba semejante viento. El autobús en el que iba ahora avanzaba por la carretera que bordeaba la costa. Me había sentado en uno de los asientos delanteros. Me ajusté el cinturón de seguridad y miré por la ventana cómo se sacudían las palmeras bajo la ventisca. Se me antojaba de lo más irreal que toda esa nieve no se acumulara, que desapareciera sin dejar rastro, probablemente porque la superficie mojada de la carretera permanecía por encima de los 0 grados. Por influjo de alguna causa meteorológica que no alcanzaba a comprender, el ventarrón se aplacaba por momentos, y entonces los gruesos copos de nieve caían a una velocidad tan increíblemente lenta, que de no encontrarme dentro del autobús, quizás hasta podría observar a simple vista los cristales hexagonales. Sin embargo, cada vez que el viento volvía a la carga, los copos giraban en remolinos, como si se hubiese puesto en marcha una gigantesca y feroz máquina de hacer palomitas de maíz, como si la nieve no cayera del cielo, sino que se generara en la superficie de la tierra y se elevara por los aires, succionada por la atmósfera. Me sentía cada vez más nerviosa. No estaba segura de haber hecho bien en subirme a ese autobús de recorrido circular por la costa. 2 horas antes, el avión que había tomado en Seúl aterrizó en el aeropuerto de Jeju, con fuertes sacudidas. Seguramente nos habíamos visto afectados por el fenómeno denominado cizalladura, un repentino cambio en la velocidad o dirección del viento, del que solo había oído hablar en las noticias. A medida que el avión aminoraba la velocidad tras tocar la pista, una mujer joven sentada al otro lado del pasillo exclamó mirando su móvil: «Dios mío, todos los vuelos después del nuestro han sido cancelados». El hombre a su lado, que parecía ser su pareja, comentó que habían tenido mucha suerte. Ella lanzó una carcajada y dijo: «¿A esto lo llamas tener suerte? ¿Haber llegado a Jeju con semejante clima?». Al salir del aeropuerto, la ventisca arreciaba tanto que apenas podía mantener los ojos abiertos, después de que 4 taxis seguidos se negaran a llevarme. Volví sobre mis pasos a la terminal. Me acerqué a un empleado de mediana edad, vestido con un chaleco fosforescente, que estaba subiendo las maletas al compartimiento de carga de un autocar, y le pregunté si sabía por qué me rechazaban los taxis. Cuando se enteró de cuál era mi destino, me aconsejó que tomara un autobús. Se había declarado una doble alerta por la tormenta de nieve y por los fuertes vientos, así que no iba a encontrar ningún taxi que me llevara hasta ese pueblo de montaña, donde estaba la casa de Inseón. Todos los autobuses circulaban con cadenas, pero si seguía nevando durante toda la noche,
Lo más probable era que se interrumpiera el servicio y que a partir del día siguiente las zonas montañosas quedaran aisladas. Cuando le pregunté cuál debía tomar, el hombre se encogió de hombros y me sugirió que me subiera a cualquiera que fuera a la estación de autobuses. Arrugando mucho la frente por la nieve que le caía en los ojos y la nariz, agregó que allí encontraría buses a todos los destinos. Decidí seguir su consejo. Me subí en el primer autobús urbano que pasó con dirección a la terminal. Estaba nerviosa, pues oscurecía a las 5 y ya eran pasadas las 2:30. La casa de Inción quedaba lejos del pueblo y tendría que caminar por lo menos 30 minutos desde la parada. Inseón se había quejado alguna vez de que no había farolas y de que por las noches había que andar con una linterna. Así que si llegaba muy tarde, no me vería capaz de encontrar su casa con semejante tiempo. Fuera como fuese, no podía pasar la noche en un hotel del centro de Jeju, puesto que los caminos a las zonas de montaña podrían quedar cerrados esa misma noche. Al poco rato de llegar a la estación, entró un autobús de recorrido circular que pasaba por P, una ciudad costera al sur de la isla que estaba cerca del pueblo de Incheon. Había otro bus que atravesaba el monte Haya y pasaba todavía más cerca del pueblo, pero aún faltaba más de una hora para que llegara. Así que me subí al primero. Incheon iba a P, en su pequeña camioneta cuando tenía que ir a la oficina de correos o al banco, y yo misma la había acompañado una vez. Sentada a su lado, había visto el denso bosque de camelios que al llegar a las cotas más bajas del terreno se extendía sin fin a ambos lados de la carretera. En aquella ocasión, Incheon me había contado que había una línea de pequeños buses locales que pasaban cada hora y comunicaban P con su pueblo, y que cuando no llevaba carga y hacían buen tiempo, tomaba ese bus local en lugar de llevar la camioneta, y que luego se iba a caminar por la costa. Cuando le pregunté por dónde le gustaba pasear, ella me señaló con los ojos una playa de arenas blancas, bañada por un mar de olas espumosas y de un azul tan profundo que cortaba el aliento. Me acordé de lo que había contado en Sion y pensé que era la mejor alternativa. Iría hasta P en el autobús de recorrido circular y luego tomaría el pequeño bus local hasta el pueblo de Incheon. La cuestión que no había tenido en cuenta era que la carretera costera de Jeju dibujaba una alargada elipse en dirección este-oeste, de modo que quizá hubiera sido más rápido esperar una hora y tomar el autobús que iba por el centro de la isla, atravesando el monte allá. Mi temor era que, mientras yo daba ese largo rodeo, se interrumpiese el servicio del pequeño bus local. Los árboles tropicales, repletos de grandes flores carmesís, se sacudían con fuerza. Debido al viento arrollador, esa nieve no llegaba a posarse ni acumularse sobre las flores. Las palmeras se movían con mayor vehemencia aún, zarandeando sus ramas como largos y múltiples brazos. Las hojas lustrosas, los tallos de las flores y las ramas frondosas de los árboles se agitaban frenéticamente por separado, como seres independientes que buscaran escapar por sí mismos de la borrasca de nieve. Qué silenciosa era la nevada en Seúl comparada con esta tormenta, pensé para mis adentros. La nieve que había visto desde el taxi hace apenas 4 horas tras salir de la clínica se asemejaba a infinitas hebras de hilo que cosían con prietas puntadas el espacio entre el cielo ceniciento y el asfalto. Mientras me dirigía a toda prisa al aeropuerto de Gimpo, me alejaba cada vez más de Incheon, que debía dejarse pinchar con agujas cada 3 minutos hasta sangrar, que solo podía hablar susurrando para impedir que vibraran sus cuerdas vocales, que me miraba fijamente con ojos refulgentes debido al dolor o tal vez a otro sentimiento. Las escobillas del limpiaparabrisas del taxi borraban con tenacidad los copos pegados al cristal como hilachas mojadas. Me encontraba en Jeju porque Incheon
Inseón me había pedido que fuera a su casa. ¿Cuándo quieres que vaya? Le pregunté. Hoy, antes que anochezca. Aunque fuera por la ruta más rápida al aeropuerto de Gimpo y consiguiera tomar el primer vuelo a la isla, lo que me pedía era prácticamente imposible. Pensé que me estaba gastando una broma, pero Inseón me miraba muy seria. Si no, me morirá. Si no, se morirá. ¿Quién? El pájaro. Iba a preguntarle de qué pájaro me hablaba cuando me acordé de las cotorritas que habían en su casa cuando fui a visitarla el pasado otoño. Una de ellas me saludó con un hola y me sorprendió muchísimo porque lo dijo con una voz muy parecida a la de Inción. No sabía que los loros fuesen capaces de imitar la pronunciación y el tono de voz de las personas hasta ese punto. Más asombroso todavía me resultó que la cotorrita respondiera con sí, no, no sé, y otras frases por el estilo, como si como si entendiera lo que Enseón le preguntaba e intercambiara con ella un diálogo de lo más normal. Enseón opinaba que no debería usarse la expresión repetir como un loro, ya que se podía conversar perfectamente con ellos. Viendo que yo no estaba convencida del todo, me dijo con una sonrisa que probara a hablarle, que le pidiera que se subiese a mi dedo. Yo titubeé, pero alentada por su sonrisa, abrí la jaula y extendí el dedo índice al tiempo que le decía, ¿quieres subirte aquí? Para mi consternación, la cotorrita me respondió al punto con un no. Sin embargo, contradiciendo su negativa, saltó a mi dedo con sus patitas ásperas y su cuerpecito sin apenas peso, lo cual me conmovió de un modo extraño. As- a mí, a mí se murió hace unos meses, añadió Inción. Solo queda Ama. Si la memoria no me fallaba, la cotorrita que sabía hablar era Ami. Inción me había dicho de aquellas aves que aquellas aves podían vivir más de 10 años, porque se habría muerto de pronto. Era blanca, pero tenía las plumas de la cabeza y la cola de color amarillo limón claro. Ve a ver si Ama todavía sigue viva. Si lo está, dale agua. A diferencia de Ami, Ama era totalmente blanca desde la cabeza hasta la cola, por lo que tenía un aspecto todavía más sobrio, y si bien no sabía hablar, imitaba hermosamente los canturrios de Inción. Y mientras Ami se subía a mi índice, Ama había volado y se había posado en mi hombro derecho, haciéndome sentir sus patitas rasposas y su cuerpecito ligero a través del suéter de lana. Cuando giré la cabeza, me observó unos segundos con su ojito izquierdo, como diciéndome, ¿qué miras? Está bien, respondía, sintiendo, pues Sinción había manifestado su petición muy seriamente. Voy a casa a buscar algunas cosas y saldré mañana de madrugada en el primer vuelo que haya. No, eso no puede ser, me interrumpió, y me quedé un poco sorprendida porque no era propio de ella. Ya sería muy tarde. El accidente fue anteayer. Me operaron ese mismo día por la noche y estuve prácticamente inconsciente durante todo el día de ayer, hasta hoy. Te he escrito apenas he recobrado la conciencia, pero no sé lo que puedes pedir a alguien de la isla. No, a nadie. Y a alguien que viva en la ciudad de Jeju o en Singwipo, pregunté de nuevo, sin poder creerle. ¿Y esa vecina que te encontró? No me sé su número. Su voz soñaba extrañamente desesperada. Me gustaría que fueras tú, Yonga. Ciudad, cuida de Ama hasta que yo salga de aquí. Quise preguntarle la razón, pero siguió hablando sin darme la ocasión de abrir la boca. Por suerte le llené el bebedero con agua esa mañana. También le puse bastante mijo, fruta desecada, y pienso porque pensaba trabajar hasta tarde. Puede aguantar 2 días, pero 3 es demasiado. Si vas hoy, todavía se puede salvar, pero mañana ya estará muerta. Estoy segura. Entiendo, le respondí para tranquilizarla, aunque no la entendí en absoluto, pero no puedo quedarme sola en tu casa hasta que te den el alta. Voy a hacer lo que me pides y después de haberla salvado, me la traigo aquí con jaula y todo.
Seguro que te sentirás mejor cuando veas que está bien. No repuso Sion. Perdón. No repuso Sion, tajante. A Ama le sentaría mal cambiar de ambiente así de repente. Me quedé perpleja. Nunca en nuestros 20 años de amistad me había pedido un favor tan grande. Cuando me dijo por mensaje de texto que llevara mi carnet de identidad, me imaginé que necesitaba que le firmara una autorización para una intervención quirúrgica o algo así. Por eso había tomado el primer taxi hasta la clínica sin pasar por casa. ¿Le habrían afectado tantos los terribles dolores y la conmoción del accidente para comportarse de ese modo tan extraño? ¿Estaba haciéndome responsable de lo ocurrido porque había sido por culpa de mi propuesta? ¿De verdad no tenía a nadie más a quien pedirle ese favor? ¿Acaso era yo la única persona que podía quedarse casi un mes en su casa de Jeju cuidando del pájaro? ¿La única persona que no tenía trabajo ni familia, ni una rutina cotidiana que diera sentido a su vida? Cualquiera que fuese la razón, no podía negarme. Gracias, Gaby. Eh, Muchas gracias. Gaby, checa. Claro. A ver. Gracias. Cada vez que el vendaval dispersaba los negros nubarrones, los rayos de sol se aprovechaban sobre el horizonte, se proyectaban sobre el horizonte. Entonces, la nieve surcaba la superficie del mar como una bandada de miles de pájaros, que de pronto se esfumaba como un espejismo cuando las nubes volvían a ocultar el sol. Entretanto, los gruesos copos se estrellaban sin descanso contra los fríos cristales de las ventanillas y de la luna frontal del autobús, donde desaparecían barridos por el chirriate limpio parabrisas. Levanté la cabeza que tenía apoyada en el cristal y busqué en los bolsillos del abrigo de plumas. Encontré el fino paquete de chicles que había comprado en el aeropuerto de Gimpo poco antes de embarcar. Masqué uno de los 12 contenidos en el blister cuando despegó el avión. Ahora desprendí el segundo y me metí en la boca la grajea cuadrada, de bordes redondeados y algo abultaba en el centro. Lo hice porque sentí los signos precursores de la migraña que se avecinaba como un témpano de hielo, resquebrajándose en la lejanía. No tenía la menor idea de qué era lo que me causaba aquella jaqueca, acompañada de fuertes espasmos estomacales y descenso de la presión arterial, que sufría desde hace tiempo. Tampoco sabía cuándo me podía sobrevenir, así que siempre iba a todas partes con el medicamento que podía aliviarme. Sin embargo, en ese momento no lo llevaba conmigo, puesto que había ido directamente a la clínica sin pasar por la casa. Superada la fase inicial, una vez que comenzara a dolerme la cabeza, no habría tratamiento que funcione. Por experiencia, sabía que lo único que podía servirme de ayuda antes de alcanzar ese punto crítico era mascar chicle. No debía comer nada. Hasta unas gachas suaves podían hacerme daño, puesto que, una vez que la jaqueca me atacara, terminaría vomitándolo todo. ¿A dónde va? Me preguntó el conductor, casi gritando en el dialecto de Jeju. Como no traía maleta y llevaba un abrigo que me iba demasiado grande, pensaría que era oriunda de la isla y no una forastera que estaba de visita. Voy a pie. ¿A dónde? A pie. Repetí alzando la voz y añadí, ¿puede avisarme cuando lleguemos? A pesar de que iba sentada cerca del conductor, no pude oír con claridad su respuesta, pues el ventarrón que soplaba fuera se tragó sus palabras. Como yo era la única pasajera, querría saber dónde me bajaba, porque si no había nadie esperando en las próximas paradas, podría pasar de largo sin aminorar la velocidad. Sin embargo, en la siguiente parada había alguien esperando.
un hombre de unos 30 años que pinta de turista. Se asomaba a la calzada y agitaba la mano en medio de la tormenta, como si en el mero hecho de esperar el autobús, luchando contra los fuertes vientos, lo hubiera dejado exhausto. Se dejó caer agotado en el asiento de detrás del conductor sin pagar el pasaje. Se quitó con dificultad la pesada mochila de los hombros, la dejó en el asiento contiguo y finalmente se sacó la cartera de la chaqueta. «Va al aeropuerto, ¿verdad?», preguntó, al tiempo que acercaba la tarjeta al lector. Tendría que haberlo tomado en dirección contraria, al otro lado de la carretera. De todos modos, han cancelado todos los vuelos, respondió el conductor alzando mucho la voz. ¿Cómo? ¿No va al aeropuerto? Perdón. Volvió a preguntar el hombre con una voz que dejaba traslucir agotamiento y desesperación. Pero si el cartel pone que va. Sí, sí que voy, pero digo que debería haberlo tomado enfrente, porque este autobús circular va en sentido contrario y tardará mucho en llegar. No se imagina lo mucho que llevo esperando. Si va al aeropuerto, no me importa. Tardará como 2 horas más, explicó el conductor con un deje de reproche. Pero bueno, si a usted no le importa, de todas formas, hoy no hay vuelos. Lo sé, pienso esperar en el aeropuerto hasta mañana. El hombre respondía con educación a las objeciones del conductor, aunque parecía contener cierta ira o enojo. Hasta mañana, pero a las 11 apagan las luces y hacen salir a todo el mundo. Ya me perdí. Mm, Ay, sí, perdón. ¿No se puede pasar la noche en el aeropuerto?, preguntó el hombre sorprendido. ¿Y qué van a hacer entonces todos los que no han podido tomar su avión hoy? ¿Y usted qué cree? Pues conseguir un alojamiento para pasar la noche. Qué poco previsor es usted. Salir así, con este tiempo, comentó el conductor, escrutando a través del espejo retrovisor al hombre, que se había quedado con la boca abierta como anonadado. La conversación entre ambos acabó en este punto. El nuevo pasajero pareció resignarse. Se ajustó el cinturón de seguridad y sacó el móvil. Seguramente se puso a buscar un lugar donde pasar la noche en el centro de Yello. O le escribió un mensaje a algún amigo. Miré hacia la ventanilla que su gran mochila tapaba a medias. Debería verse el monte allá, el volcán extinguido, elevándose a 2000 metros sobre el nivel del mar, pero apenas se distinguía forma alguna. Solo una gigantesca masa blanca de niebla y nubes borrascosas agitándose a lo lejos. La nieve no se acumulaba mucho en la costa, pero la situación sería diferente conforme aumentara la altura. Allí, donde vivían Inseón, las nubes no se dispersarían dejando pasar los rayos del sol como un milagro, ni los brillantes copos de nieve revolotearían a ras del mar, cuan bandada de pájaros, como una merced divina. Cuando llegase a P, tendría que adentrarme a la barrasca de nieve de una densidad sofocante. Gracias, Gaby. Y, un momento. ¿Estará Ince una habituada a toda esta nieve? Me pregunté de pronto. Quizá semejante tormenta no fuera sorprendente ni especial para ella. Quizá tampoco lo fuera esa ondulante masa blanca, grisácea, en la que se entremezclaban indiscernibles las nubes, la niebla y la nieve. Tampoco lo sería la casa de piedra donde había nacido y crecido, una suerte de hito en esa gigantesca masa informe donde esperaba un pájaro que no se sabía si estaba vivo o muerto. Aquel primer año en que empezamos a viajar juntas por trabajo,
Como Inseon nunca mencionaba su pueblo natal y hablaba sin nada de acento, no se me ocurrió pensar que no fuese de la capital. No fue hasta una noche en que lo oí hablar con su madre desde el teléfono público del lugar donde nos alojábamos, cuando me di cuenta de que ella provenía de aquella isla lejana. Salvo algunas palabras aisladas, casi no logré entender nada del dialecto que utilizó. Hizo una serie de preguntas en tono risueño, luego una broma privada incomprensible, lanzó una gran carcajada a cuento de quién sabe qué y finalmente colgó. ¿Qué es tan divertido? ¿Hablabas con tu madre? Le pregunté. Ah, no es nada. Era mi madre que estaba viendo baloncesto, me respondió de buen humor con la sonrisa aún en los labios. Ella es más bien como una abuela para mí. Me tuvo pasado los 40, tiene ya más de 60 años. No conoce las reglas del baloncesto, pero le gusta ver los partidos porque se va a mucha gente sentada en las gradas. Es que mi casa está alejada del pueblo y cuando no trabaja se siente muy sola. Su voz traslucía cierta picardía, como si se estuviera burlando de las manías de su mejor amiga. ¿Todavía trabaja a su edad? Claro, las abuelas trabajan incluso a los 80. Cuando llega la época de cosechar las mandarinas, se ayudan unas a otras. Se ríe de nuevo y siguió explicando. Se rió de nuevo y siguió explicando. Le gusta ver también los partidos de fútbol porque congregan todavía más gente. Ni te imaginas con qué interés mira las imágenes de marchas y protestas como si fuera a reconocer a alguien entre la multitud. A partir de aquel día, cuando el tiempo pasaba con demasiada lentitud mientras viajábamos en los autocares, o cuando tardaban en traernos la comida en los restaurantes, le pedía que me enseñara a decir cosas en el dialecto de Jeju. Me gustaba cómo sonaba al oído esa habla de entonación suave y rica sonoridad. De todas formas, no te va a servir cuando vayas a Jeju. Se dan cuenta enseguida cuando no eres de la isla. Al principio no quería enseñarme, pero al ver que mi interés era auténtico comenzó a explicarme las frases más sencillas. Lo que más me llamaba la atención eran las desinencias de los verbos y los adjetivos, que eran diferentes de los del coreano estándar. A veces, cuando conversábamos para practicar y me equivocaba con las formas de los tiempos verbales, Inseo me corregía con una sonrisa. Dicen que es porque allí sopla mucho viento, me contó un día, que el viento borra las terminaciones de las palabras y las hace más breves. Así fue como la isla de Jeju, la tierra natal de Inseon, se me quedó grabada en la mente, como el sosegado dialecto de desinencias de final abrupto que ella me enseñaba, y como una abuela a la que le gustaba ver los partidos de baloncesto cuando echaba de menos a la gente. Esa era la imagen que tenía de la isla hasta que dejé el trabajo en la revista y volví a verme de nuevo con Inseon, ya no como colega, sino solo como una amiga. Era la última noche del año y cenamos a una hora tardía en un pequeño restaurante de fideos que daba a una callejuela con poco tráfico. Por lo que puedo recordar, a las 2 nos pesaba que fuéramos a tener automáticamente un año más con la llegada del nuevo año. Mira, está nevando, dijo Inseon. Pues yo no veo nada, repuse contando los fideos con los dientes y mirando hacia el escaparate del local. Lo verás cuando pase un coche. Justo en ese momento pasó un automóvil y los copos de nieve brillaron como minúsculos granos de sal contra la oscuridad iluminada por los faros. Inseon dejó sus palillos sobre la mesa y salió del restaurante. Yo seguí comiendo mientras lo observaba a través del cristal. Creí que iba a ser una llamada, pero su teléfono reposaba sobre la mesa. ¿Querrá tomar una fotografía? Pensé. Aunque no se hubiera llevado la cámara, quizá estaba comprobando dónde hacer las tomas. Era algo que sucedía a menudo cuando viajábamos juntas. Entonces yo tenía dos alternativas. O bien mirar con interés lo que ella observaba y fotografiaba, o bien esperar con paciencia que ella regresara mientras me ocupaba en otra cosa. En contra de lo que había supuesto, Inseon no volvió al restaurante a buscar su cámara. Vestida con un fino suéter de cuello alto que le marcaba las clavículas y los finos hombros, y con las manos dentro de los bolsillos de los tejanos descoloridos, se quedó quieta en la calle sin moverse. Pasó un taxi que dispersó con sus faros los copos de nieve como granos de sal. Parecía haberse olvidado de todo, del plato de fideos sin terminar, de mí allí dentro esperándola y de la fecha, la hora y el lugar en que nos encontrábamos. Cuando por fin volvió a entrar en el local, los copos de nieve se derritieron sobre su cabeza mientras se acercaba a la mesa y solo quedaron algunas tenues gotitas de agua adheridas a sus cabellos.
Terminamos de comer sin decirnos nada. Cuando uno llega a conocer bien a alguien, aprende a saber cuándo conviene guardar silencio. Después de un largo rato callada, Incio me contó que a los 17 años se escapó de su casa y que en aquella ocasión casi perdió la vida. Me quedé estupefacta porque sabía muy bien que ella mantenía un fuerte vínculo afectivo con su madre, que se había quedado viuda cuando Inson tenía 10 años y había criado sola a su hija hasta mandar a la universidad. Como siempre me dices que tu madre es como tu abuela, pensé que tú serías como una nieta para ella, repuse. Ya sabes, las abuelas son diferentes. Con ellas no tienes una relación complicada como con tus padres. Ellas te lo dan todo sin pedir nada. Es cierto, así fue mi madre conmigo, me confirmó Inseon con una sonrisa. Nunca esperó nada de mí, ni tampoco me regañó por nada. A continuación bajó el tono como si su madre pudiera oírla y siguió diciendo, no tuve problemas con mis padres cuando era pequeña. Ni mi padre ni mi madre alzaba mucho la voz, por lo que siempre había mucho silencio en casa. Y cuando falleció mi padre, el silencio se hizo aún más denso. Sentía que no había nadie más en el mundo, que solo estábamos mi madre y yo. A veces me dolía el estómago por las noches y para aliviarme ella me ataba el dedo pulgar con un hilo y me sacaba una gotita de sangre pinchándome con la aguja debajo de la uña. Mientras me masajeaba la barriga, suspiraba y susurraba para sus adentros. Ay, mijita, flaca como una caña de bambú. Tu vida pende de un hilo muy fino como la de tu papá. Inseon removió el cuenco para comprobar que no quedaba más fideos en la sopa y dejó los palillos sobre la mesa. Los puso bien derechitos y alineados como si alguien fuera a someterlos de revisión. Pero aquel año, no sé bien por qué, pero aquel año odié a mi madre con toda mi alma. Bien, por temas de tiempo llegamos hasta ahí. Qué interesante narrativa, ¿no? Y bueno, sale el silencio al final de lo que acabamos de leer. Nuevamente retomemos el cuadro que les mostré al inicio de la reunión y pensemos también en la figura del silencio, ¿no? Qué importante que es. Bueno, vamos a reunirnos un ratito en salas. Estamos algunas personas, estamos 18, así que vamos a hacer 3 salas, ¿sí? Y nos damos 15 minutitos para conversar. Ojalá que en estos momentos de las salas podamos dialogar, que esa es la idea, y que todos podamos participar, siempre enriquece la comunidad de lectura y ese es el espacio justo para poder reflexionar sobre ciertos detalles que quizá a mí me llaman la atención y otra persona los complemente. Así que bueno, ahí vamos, así que aceptemos por favor. Va a estar en la sala 2 mi mamá, en la 1 Alexao y en la 3 yo. Así que bueno, ahí vamos yendo para moderar esas salidas. Muy bien. A ver, denme un ratito más. Creo que estamos, ¿no? Aquí me falta gente, no sé por qué. Mm, Pero Ábreles la puerta, Dani. creo que no se quieren ir a las salas, ni el Alexis ni Nick. Bueno, ya se irán. La puerta está con llave. Paz. Ah, no, ya se unieron. No, no se unieron. En Hola, fin. Tere. Ya Bueno, los tiempos que te veo. Qué gusto verte, Neve. Igualmente, ¿no? hasta que se vayan uniendo, ¿les parece si vamos dialogando? Pues ahí, ya sabemos cómo es un poco la dinámica, qué parte nos llama la atención, qué cosas nos van como tocando de la lectura. Vamos un ratito aquí como para conversar, así que bueno, libremente, ya sabemos. Bueno, quizás algo que me gustó mucho de esta lectura fue cómo ella describe la amistad que tenían juntas, bien detalladamente, que incluso tomó tanto atención a la amistad que ella recuerda cómo llamó a la mamá y se da cuenta ahí que usa un dialecto diferente para comunicarse con la mamá. Y cuando va detallando todo eso, es como, me hizo pensar mucho en mis amistades y en cómo, por ejemplo, uno llega a conocer tanto a las personas con sus defectos y sus virtudes, que cuando ella en una parte dice, cuando uno llega a conocer bien a alguien, aprende a saber cuándo conviene guardar silencio. Y creo que a veces somos así, bueno, en mi forma de ser yo soy así.
Soy siempre que escuchan, no tengo por qué juzgar y creo que por eso muchas amistades les gusta hablarme. De los sueños, los 99 troncos, la caída de la nevada y este como pacto que hacen de realizar entre Yonga e Inseon. Creo que Alexis está con mala señal, gente, por lo que veo. Así que bueno, un poquito ya conocemos la dinámica. Yo entré porque veía que no había interacción en la sala. Así que nada, invitarles a que podamos nosotros mismos ya ir llevando la dinámica de las salas, que podamos ir como dialogando en torno a las imágenes, las reflexiones, de los momentos que más nos llaman la atención. Así que no sé, escuchemos un ratito a ver cómo ha ido esta lectura, qué cosas nos han ido como marcando. Yo de manera particular tengo que decir que primero a mí me conmueve mucho el pedido que le hace Inson de ir a cuidar, ¿no? Yo tengo animalitos, tengo perritos y claro, la relación de cariño que se forma es muy profunda y sobre todo uno se llega a poner a pensar la debilidad que tienen, ¿no? Las mascotas. Y el pedido que le hace Inseon a Yeon ya es un poco ese pedido desde el corazón de que le salve la vida un poco, ¿no? A la mascota, que no la deje morir, que vaya hoy mismo. Eh, Me conmueve mucho esa imagen, ¿no? Me parece muy potente, sobre todo porque está hablando de un vínculo de amistad y de cariño, ¿no? O sea, él está con dolor, con mucha dificultad y no pide por ella, pide que vaya a la casa y por favor vea que no se muera su canario, ¿no? Entonces esa imagen me conmueve. Y por otro lado, también me conmueve la relación que ahorita estamos descubriendo entre Inson y su madre, ¿no? Que parece que es un poco difícil al principio y que después parece que ha tomado otro rumbo, ¿no? ¿Cómo les ve? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece esta lectura, este pedido que le hace Inseon a Yeonja? ¿Cómo usted lo perciben? ¿Cómo lo sienten? Escuchémonos libremente. Vamos ahí ir conversando. Alexandra, escuchamos. Sí, gracias. Bueno, a mí también me llamó bastante la atención cómo una amiga puede pedir a otra persona algo y que precisamente no es para uno, sino para salvar a alguien más. Yo tuve la oportunidad de esta semana que pasó visitar a una amiga y Hola gente, ¿cómo vamos? Veo que no han podido hacer interacción hoy día. Veo ahí que están los micros apagados, por eso me vengo un ratito. Creo que Alex está con mala señal, no ha podido ingresar. Así que, bueno, invitarles un poco a que podamos conversar en torno a la dinámica del Junco, que es qué nos ha ido llamando la atención de esta lectura. Yo he ido viendo que hay muchas imágenes que son bien potentes aquí y que a mí me han impactado de manera especial. Por ejemplo, esta imagen del pedido, ¿no? Que le hace Inseon a Yeonja, no tanto para su bienestar, porque algún rato me imaginé, digo, ¿por qué no Inseon le pide que le ayude, ¿no? Que quizás se quede las tardes o la noche la va a visitar. Y no le pide por otra persona, y en este caso ni siquiera persona, por un animalito, ¿no? Que está indefenso, completamente indefenso. Pues me conmueve porque yo he tenido mascotas y claro, cuando uno tiene mascotas, ya me imagino a Inseon, después de 2 días de darse cuenta que ha estado como en este trance, despertarse y lo primero pensar y decir, caramba, se va a morir mi canario, ¿no? Y de hambre y de sed sobre todo. Esa mi imagen me conmueve. Y la otra imagen que también me parece bastante fuerte y poderosa es esta del final, ¿no? Este silencio que hay en la casa de Ince me parece bien importante, ¿no? El silencio que comienza a ver también entre la madre y ella. Esta relación que a veces uno tiene tan caótica con la madre, ¿no? Esta relación ambivalente que a veces puede pasar incluso dentro de la propia familia, me llama mucho la atención. No sé a ustedes qué les ha llamado la atención, qué les ha conmovido, qué tal les ha parecido estas imágenes que vamos viendo, cómo la van viendo. Gildita, te escuchamos. eso nada más, gracias. Perdón, tuve un problema. Este, adelante, sigamos compartiendo. En verdad, me parece muy interesante lo que dice Alexandra, porque
yo no lo tomé en cuenta, y también Dani lo dijo, ¿no? No tomé en cuenta mucho esta parte de la solicitud que hace Inseon a Jeonja, sino más bien toda la travesía que pasa Jeonja, y cómo esto le va, o sea, le va haciendo como que centrarse un poco más, ¿no? Me refiero a que le voy haciendo como que un seguimiento y de hecho ya estoy poniendo en mi libreta lo del proyecto final, que quiero hacer un cuadro con varios cuadritos, mini cuadritos, donde el primero van a ser los troncos con agua, el segundo va a ser una silla y la cama de Inseón, y el tercero, para mí el tercer capítulo, lo resumiría en el bus con la tormenta. ¿Por qué? Porque, o sea, es todo este camino que John ya está yendo, de su depresión y tanto malestar que tiene, a llegar a un lugar completamente desconocido, a ver para ella lo que sería prácticamente solo un animal, que a diferencia de, en verdad, para uno que tiene mascotas, son parte de la familia, y que realmente es decir, o sea, ve a ver a ese ser porque se va a morir y es parte de mi familia, ¿no? Entonces, yo le voy viendo ese caminar de Yonja, como una especie de iniciar un despertar hacia hacia el ya basta, la depresión, o sea, detén esa depresión porque está pasando peripecias, ¿no? De lo que cuenta. Si llega muy tarde, no va a poder encontrar la casa y tampoco puede pagar un hotel. Entonces, para mí era eso más bien, ¿no? Lo que me impacta, es ir viendo cómo va en su caminar, pasando por tantas peripecias. Y claro, para mí la visión distinta que tienen de ver, de la petición de Inseón, realmente no le puse mucha atención, más fue a estas peripecias y a la parte que John ya está viviendo. Ujú. Muchas gracias, Sofi. Sí, yo también concuerdo contigo porque realmente también nuevamente comenzamos a ver el camino, ¿no? Es un peregrinaje que comienza a ser la protagonista y es un camino de salida. Ese movimiento es un movimiento muy vital y realmente yo creo que uno cuando, no sé, ya como metiendo el lado existencial también al espacio, eh, cuando nosotros nos encontramos como muy encerrados o viendo todo el tiempo el ombligo, quizá como en este circulito muy cerrado, muy pequeño de nosotros, podemos como comenzar a ahogarnos, ¿no? En ciertas cosas y no vemos bien. Y cuando en ese momento llega otra persona, como en el caso de Inseon, y te pide que le ayudes, por ejemplo, a cuidar a otro animal, un ser indefenso, es como que Yeon ya comienza a hacer un camino de salida, ¿no? Y ya hay una preocupación en el otro, en la otra persona. Entonces, es interesante, yo también creo que es un muy buen tema, Sofi, qué chévere que te animes a lo de la pintura, porque realmente hay un recorrido y hay un camino que hace, ¿no? Es como si estuviera ahorita saliendo de los infiernos, me viene la imagen de Dante Alighieri, comenzando a entrar al purgatorio, ¿no? Como a purificarse y después ojalá alcanzar un rato la plenitud. Entonces, es todo el camino que uno hace, hay que descender, como decían, a los infiernos propios de cada uno, para después comenzar un camino de ascenso, ¿no? No hay otra manera. Y a veces hay que tocar fondo, ¿no? Hay que toparse con la soledad, hay que toparse con las angustias, con las heridas, con la enfermedad. A veces pasa. Qué bonito que sea ese camino, ¿no? Gracias, Sofi. No sé, Luchito, si tienes por ahí algún comentario, alguna reflexión. Sí, buenas noches con todos. A mí me gusta mucho la forma en la que cuenta las cosas. Es un libro, me parece muy, muy rico en la forma de expresarse, en este discurso que lleva. Me sigue pareciendo complejo a veces cómo hace estos saltos temporales. Entonces, si es que uno no le está prestando atención, como que se pierde un poquito. Pero esos saltos ayudan a meter contexto antes de que aparezcan estas escenas un poquito más fuertes en algunas ocasiones. Entonces, para mí es un capítulo en donde conocemos un poquito más de Inseon, vemos cuál es el luto que ella ha tenido, cuáles son estas pérdidas que ha tenido, porque el capítulo anterior yo los estaba relacionando un poquito a la protagonista con Inseon, cómo es que ellas pasan un camino similar, pero Inseon como que
se desvía y ella sigue con su camino, ella no se deja ahogar. En cambio, la protagonista así como que se enfrasca y ahora vemos que una de las cositas, una de esas anclas que le han permitido continuar su vida y que son tan importantes para ella como una red de apoyo, es justamente esta ave, ¿no? Esta ave que se llama Ama. A mí me parece muy lindo cuando apareció Ama y Ami. Entonces, para la protagonista simplemente es como que es un pájaro. ¿Qué le va a pasar? O sea, no pasa nada. Y por último, yo voy allá y traigo al pájaro, ignorando completamente estas cualidades que al comienzo las describe como humanas. No es simplemente un pájaro que repite las frases, sino que incluso te entiende. Entonces ya tiene cierta humanidad este animal y sin duda tiene una gran importancia en la vida de Inseon. Entonces me pareció un capítulo muy, muy bonito. Ya vamos a seguir creo que viendo más pistas de la vida de Inseon porque ahorita quedó este incógnita de qué pasó con su mamá. Pero en general me parece muy rica la descripción, los ambientes que plantea me parecen muy bonitos, no conozco la nieve, cada vez que empiezo a describir nieve y yo digo, ha de ser muy hermoso, que como dice encienden las luces y parecen como granitos de sal que van flotando, cristales de sal que van flotando. Entonces, muy rica la narración, me encanta cómo describe, me lo puedo imaginar lo más clarito posible. A veces un poquito tenebroso porque es una tormenta de nieve, todo está oscuro, un bus que está en un camino que está lleno de nieve, puede pasarle algo. Pero me agrada mucho y en serio estoy muy emocionado con esta lectura. Gracias, Luchito. Sí, muy interesante lo que mencionas. Creo que hay que tomar en cuenta estos detalles que tú dices. Em, Ciertamente, los nombres de de los pájaros, ¿no? Ama, Ami, son muy interesantes. El hecho de que el lenguaje humaniza en cierto sentido, ¿no? Ya el hecho de que hable, ¿no? Por lo menos que diga sí, no y no sé, ya le impregna de un sentido de humanidad, ¿no? Es decir, es lo que al final termina conectando también, haciendo puentes. Lo de la nieve es muy importante en la narrativa y además es muy simbólica, ¿no? Tiene muchas cosas de fondo y les invito a que podamos cada uno investigar un poquito cómo se forma la nieve, porque eso también es muy interesante, ¿no? La formación, cómo necesitan que se vayan uniendo varias cosas para que al final tener esto tan delicadito como es un copo de nieve, que a simple vista a veces ni se ve. Entonces, investiguenlo en el fenómeno físico porque es interesante y realmente va a enriquecer más la lectura. Y como tú dices, ¿no? También yo creo que en el fondo esta amistad que se va como formando y creando, tienen historias que ni la una ni la otra todavía terminan de conocer porque tampoco entiende algunas cosas, Inseon, sobre todo porque no ha contado su historia completamente. Entonces, nosotros también creo que estamos uniéndonos de la protagonista, Yeonja, ¿no? Un poco hacemos el mismo camino con ella, ¿no? Con estas imágenes y todo lo que va narrando, ¿no? Así que, nada, muchas gracias. Es muy rica la reflexión, ¿no? Y el libro realmente impacta muchísimo y hay elementos que van saliendo y la narrativa es muy, muy buena. Así que nada. Nos vamos entonces a la sala grande por tiempos, volvemos y ya nos vemos en la sala grande con todos. Así que ahí les voy a poner para poder volver. Ahí vamos regresando. Ahí volvimos, vamos a esperar un ratito. Dani, nos dejaste solas. Oye, dejé solas a un montón de gente, No perdón. te escuchamos. No digo que ahora dejé a un montón de salas. Yo No, no no te se escucho, escuchan. no sé si el resto. Sí, yo no te escucho. Tal vez ¿Qué es el será? audio Pues de Nievecita, el Nico. audio muy bajo, estará el tuyo. Esperemos un ratito que se conecte el resto. Ya tienen que ir en un ratito, vuelven. En 15 segundos. Bueno, gente, agradecerles por la lectura de hoy día. Espero que hayan podido compartir en la medida posible. Por ahí hubo algunos problemas de conexión que fueron dificultando las salas, pero bueno, no siempre pasa y me imagino que será por el tema del De la clima que está lluvia. en Quito. No Sí, porque escucho. siempre cuando hay lluvia, creo que se pone todo inestable. Así que bueno, espero que en medio de las dificultades técnicas haya habido como un poquito de diálogo en las salas Bueno, y con la creo rey que va a caer paradito nomás.
Ya regresamos, me parece, sí, ya estamos. Bueno, gente, nos encontramos el próximo día martes. Como les digo, hubo problemas técnicos hoy día. Me parece que a algunos les falló la conexión, hubo un lío ahí con las salas, en fin, bueno, así suele pasar a veces. Esperemos que no se repita siempre. Denme un ratito. Ya, no Puede sé. ser la tormenta. Sí, Los seguramente, aliens. seguramente es la tormenta, pero bueno. Como datos nada más, ya, porque aquí nos veremos el martes, tengan muy en cuenta todos los detalles sutiles que van asomando en la lectura, ¿no? Los nombres de las aves, por ejemplo, es un detalle tomarlo en cuenta. Tengan en cuenta también el tema de los colores que van asomando, ¿no? La tormenta blanca, la nieve. Tengan en cuenta cómo las aves se han humanizado a tal punto de que para Inseon no son solo animales que se pueden mover de un lado a otro, ¿no? Inseon, recordemos que habla con ellas. El lenguaje nos llena a nosotros de una capacidad impresionante que a veces no tomamos muy en cuenta, ¿no? Y algo que no hay que descuidar, y con esto ya nos despedimos, es que Yeon ya está ya en camino. O sea, Yeon ya va. Estaba en el hospital y le hace caso, no regresa a la casa. Coge con lo que vino, con lo que estaba puesto y se adentra y se va a ver los animalitos. Miren cómo pasa del estado depresivo, donde no salía de la casa. Yo ya estaba 2 meses encerrada viendo el techo. Y de la noche a la mañana, en cambio, está una completa tormenta de nieve, ha salido, está yéndose en avión, está... Miren el amor, ¿no? Es decir, yo creo que una de las cosas más bonitas de la vida es lograr esos vínculos de amistad, que como decía Borges, no necesariamente necesitan frecuencia, necesitan profundidad. Y hoy día tenía preparado una imagen que les quería presentar, pero no vamos a avanzar porque se nos va a ir mucho tiempo. Pero la imagen es la siguiente, ¿no? Imaginémosla nosotros. A veces hay relaciones que pueden ser como un gran mar. Imagínense la imagen de un gran mar, ¿no? Mucho mar, ¿no? Una extensión enorme. Pero imaginemos que ese mar a veces tiene una superficie muy chiquita, como si fuera un charquito de superficie. Entonces tenemos un gran mar, pero pisamos y solo nos llega hasta los tobillos del agua, no trasciende. Hay en cambio relaciones pequeñitas que pueden ser como un pequeño agujerito, como un pequeño charquito, pero cuando uno pisa está profundo y uno incluso se puede hundir por completo. Entonces muchas veces no se necesita tanto la cantidad. Puede ser mucho, pero muy superficial. Se necesita que sea poco, pero de calidad a veces, ¿no? Entonces, la amistad, cuando se cultiva y que lleva tiempo y que lleva muchas cosas, cuando es profunda sucede esto, ¿no? El amor llama. Entonces, muy bonita esta imagen. Yo les invito a que la pensemos, ¿no? Porque eh, para una persona como Yeonja, que estaba, como les digo, inactiva, sin energía, sin ánimo, que se infunda con la energía para ir a buscar, algo se movilizó ahí muy fuerte, ¿sí? Entonces, esa imagen es linda también, ¿no? Y así con otras imágenes más, como el silencio, por ejemplo, también que experimenta Yeonja, perdón, Inseon con su mamá, ¿no? El silencio, la complicidad del silencio, es muy bonito también. Y bueno, entonces con esa imagen nos vamos, nos encontramos el día martes, cuídense mucho, tengan un bonito fin de semana, descansen, ya nos estaremos viendo para continuar con la lectura, vayan consultando sobre cositas de la lectura que les llamen la atención, investiguen, vean, adéntrense, vean la figura que vamos nosotros como narrando, viendo, siempre nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Son ejemplos bien bonitos. Así que eso, cuídense mucho, abrazos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos bien. Gracias, abrazos. Chao, nos vemos. Gracias. Buenas Chao, noches. Buenas cuídense. noches. Descansen, chao, chao.